Y vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información, porque vamos a salir de la música y miren a qué los voy a llevar. Quizá alguno dirá, ¡pa! A esta hora que nos estamos preparando para el almuerzo con este tema, crímenes sexuales. ¿Qué sabemos de los crímenes sexuales? O tantas veces que se habla desde el desconocimiento o desde el prejuicio. ¿Existen perfiles de abusadores? ¿Por qué se cometen este tipo de crímenes? Y les cuento que estas cuestiones se van a abordar el próximo 17 y 18 de octubre en la sala de conferencias del Instituto Kolping, donde tendrá lugar el primer Congreso Latinoamericano sobre Crímenes Sexuales que organiza el Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. Y nos acompaña esta mañana en estudios la directora del instituto, Adriana Savio Corvino, que es psicóloga, licenciada en Filosofía Latinoamericana y especialista en Psicología Forense y Criminológica. Bienvenida, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer estar acá con ustedes acompañándolos. Bueno, arranquemos por la primera, que es, ¿cómo definiríamos el crimen sexual? ¿Cómo se acota el crimen sexual? En realidad, diríamos, el crimen sexual, yo estuve preparando y pensando mucho este espacio para compartir con todos ustedes y en realidad me parecía interesante poder manejar el crimen sexual como un dispositivo, ¿no? O sea, como un concepto o como una figura donde nosotros podemos integrar, diríamos, un radiante de circunstancias delictivas, por supuesto, que van de grados complejos a muy complejos o muy comprometidos, lo cual pasaría por el principio de lo que vendría a ser maltrato y abuso sexual infantil hasta poder llegar a circunstancias de homicidios cometidos por móviles sexuales, ¿no, verdad? Que son un poco como los gradientes que vamos a trabajar en este congreso. Hay como toda una escala de gravedad delictiva dentro de los crímenes sexuales. Exactamente. Dentro de ellos también, diríamos, empiezan a haber todo cuestionamientos a nivel de lo que vendría a ser lo criminológico acerca de, bueno, si podemos también tipificarlos como crímenes de odio, por ejemplo, que abre otro parámetro muy importante, dentro de los cuales también entraría los crímenes por género, que lo van a trabajar después posteriormente, que ahora estamos en contacto con eso, las criminologías especializadas. Ahí entraría la figura del feminicidio, que también está involucrada dentro de esto y es muy... ¿Son crímenes sexuales los feminicidios? Son crímenes sexuales. Lo que sucede es que desde el punto de vista de la designación tenemos que dejar bien en claro que no por llamarlos crímenes o utilizar el concepto crimen antes del móvil sexual pierde valor el aspecto del género implicado, diríamos, en la circunstancia de la comisión. Son crímenes de odio que tienen como objetivo el móvil género en el caso de los feminicidios, que es complicadísimo. Nosotros de hecho vamos a tener la participación de un experto mexicano que viene desde México, el doctor Alfredo Velasco, que es el presidente de la Sociedad de Perfilación Criminal a nivel mundial, que él se especializa, porque él está en Juárez, acerca de los feminicidios y trabaja en las escenas del crimen de las muertes de Juárez. Que es complejísimo y que es una circunstancia donde ahí sí se instala esto de una manera muy pesada, muy pesada. ¿Cómo son los números acá en el Uruguay, Adriana? Bueno, los números acá en el Uruguay son bastante complicados porque hay varios aspectos. El primer aspecto, como para ordenarnos un poquitito, es el siguiente. Nosotros hay un parámetro que tenemos que cuidar mucho, que es el de la violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? La historia de la víctima y la historia del victimario justamente lo que tiene es una historia, tiene un origen, tiene un principio. Y esto en realidad nace o empieza a crecer a partir de los núcleos familiares, cuando empiezan a haber complicaciones importantes, principalmente con la violencia, cuando nos encontramos con núcleos familiares que manejan el código de comunicación de la violencia como código de comunicación, justamente, a partir de 3 generaciones para atrás. Está estudiado muchísimo en el ámbito psicológico esto, con los fenómenos de lo transgeneracional. ¿Y qué pasa cuando en realidad nosotros, como técnicos especializados en el tema, no cuidamos qué es lo que está sucediendo en estos núcleos familiares y en qué puede devenir el principio
Exactamente. ¿Es cierto, Adriana, que la mayor parte de las agresiones sexuales ocurren en el seno intrafamiliar? Sí, el 95%. ¿O cercano? 95%. El 95% en el caso, por mayoría ejemplo, absoluta, en el caso, por ejemplo, de abusadores infantiles, es del ámbito del entorno familiar. Y es un mito que en realidad diríamos el agresor vendría a ser un extraño, una persona que el niño no conoce. Todo lo contrario. En realidad, que esa es la idea que generalmente se tiene. Exacto. Cuidado con hablar con desconocidos. Exactamente. En realidad, acá no... el cuidado es con los conocidos. Exactamente. Acá lo que tenemos que cuidar mucho es justamente el acceso que se tiene al menor. Que en realidad, no nos tenemos que olvidar que son delitos de acceso carnal. Ya si ahí entráramos en el ámbito más que tiene que ver con lo penal, es todo también otro tema, ¿no? Pero digo, se necesita que el agresor tenga, se necesita entre comillas, ¿no? Que el agresor tenga contacto más directo con la víctima. La víctima no va a habilitar nada si no conoce al agresor. Y el 95% son personas de la familia, del ámbito cercano, conocidos, pueden ser abuelos. Yo les traje cifras que, si tú me permitís, quizás podamos... Sí, los números siempre ilustran. Son, exactamente. Cuantifican la Hay situación. También... Ya teníamos 95% de las agresiones sexuales ocurren en el seno familiar o de conocido. Hay otro elemento también que te sumo, que es, por ejemplo, la invisibilidad del fenómeno del atentado violento al pudor dentro del núcleo familiar. Las exhibiciones de partes sexuales de adultos frente a niños también es un factor que forma parte del dispositivo abuso sexual infantil. Es también abuso, porque el niño en realidad está viendo algo de lo cual no puede hacerse cargo para la edad psicofísica que tiene. No estamos hablando de ver a sus padres desnudos, ¿no? Estamos hablando, no, porque digo, a ver... No de lo natural. Exacto, no, estamos hablando de exposición a mostrarle al niño partes sexuales. Una cosa intencionada. Diríamos, mostrarse, diríamos, por ejemplo, desnudo, pero de manera intencional frente al niño, como para que el niño lo vea, ¿no? Claro. O mirar también las partes desnudas del cuerpo del niño, que en ese caso nos encontramos con un 89% de casos que no se dicen, que presentan justamente el atentado violento al pudor como elemento central. Es decir, no toma visibilidad esto. No toma visibilidad. Y en realidad es clave, porque en realidad nosotros ahí, en esas circunstancias, lo que estamos encontrando es un adulto que está incitando al niño que no está preparado psicológicamente para que sienta y para que vivencie cosas para las que no está preparado para hacerse cargo, diríamos. Y tenemos un temita que, volviendo al principio, nos encontramos con cuál es el origen de todo este fenómeno, porque ahí podemos tener en esa escena a un posible abusador posterior y a un posible abusado que después se puede transformar también en una persona que abuse en su adultez. Esto también ocurre, sí. El abusado después abusa. No siempre. Ocurre, y no te puedo decir de una manera 100% que se den todos los casos. Te diría que en un 40% puede darse. No es algo, diríamos, muy regular, que podamos hacer una norma científica como para decir que sí, que siempre ocurre. Pero en realidad un niño que tiene, diríamos, estas vivencias, es muy probable que pueda aparecer como síntoma, que sería lo más sano que apareciera, cuando aparece, porque muchas veces no lo pueden expresar, el querer hacerle lo mismo a sus compañeritos, por ejemplo, claro. Y querer ejercer la misma violencia sexual frente a sus compañeros. Adriana, ¿y se cuentan con las herramientas adecuadas para atender casos de abuso sexual? Bueno, ese es todo otro tema que es también muy complejo, y en realidad, a ver, sí existen herramientas para poder atenderlo. Lo que me parece como que es muy importante es la detección temprana, y es poder sacarnos nosotros, yo siempre le digo a mis alumnos, el mito personal nuestro de la cabeza. Porque en realidad nosotros somos técnicos, pero somos seres humanos, y acá en realidad hay que despojarse primero de los mitos personales que podamos tener, ¿no? ¿Verdad? Si bien el niño pasa por procesos psicosexuales, pasa por circunstancias donde en realidad puede tener vivencias de este orden, hay que saber poder distinguir entre lo que es
esperable o normal para la edad y lo que ya empiezan a ser conductas raras. Yo tuve varios casos, pero uno de los primeros casos que tuve de abuso sexual infantil fue una paciente de 2 años y medio. Y hacía muy poco que, bueno, después posteriormente cumplió los 3, hizo un proceso con nosotros. Yo estaba trabajando con un equipo interdisciplinario, con abogados, asistentes sociales, hizo una intervención múltiple. Y bueno, a ver, si bien, y acá viene el gran tema, la nena era una nenita muy chiquita, que por supuesto tenía elementos propios de la edad, que uno puede decir, bueno, quizás es algo natural de la etapa psicosexual que está iniciando y demás, habían también muchos indicadores que no eran normales y que uno podía darse cuenta. O sea, habían cosas que realmente eran muy llamativas. Ella, por ejemplo, no caminaba, reptaba con las partes genitales rozándolas por el piso. Le costaba muchísimo el poder hablar, el poder expresarse en palabras, y a medida que fue creciendo pudimos tener contacto con ella haciendo un proceso de seguimiento, y en realidad lo que sucedió justamente es que, bueno, ella después comenzó a verbalizar, diríamos, vivencias que tenía con su hermano, que las expresaba a través de lo que era un juego. O sea, también es otro elemento interesante. Por lo general, el maltratador y el abusador infantil utiliza estrategias como, por ejemplo, las lúdicas o las del juego, cosas que tienen que ver con lo familiar del niño para explicarle de alguna manera la perversión de él. Entonces esta nena creía que estaba jugando a determinadas cosas y en realidad lo que estaba, diríamos, naturalizando como conducta, porque después justamente también pasaba que ella misma pedía esa situación, era... es que era víctima de un abuso sexual flagrante, exactamente. Bueno, nos quedan colgados muchísimos temas, es de vital importancia profundizar en ellos, lo haremos más adelante. Dejo constancia de la realización de este primer Congreso Latinoamericano sobre Crímenes Sexuales. Yo le agradezco a Adriana Savio Corvino, directora del Instituto Colpin, que nos haya acompañado. Un placer, muchísimas gracias, nos vemos.